Buenas tardes, ahora sí. Bienvenidos a un número más del programa Grito Pelao. Ya estamos por el 12. Disculpad la interrupción, pero justo a Lady Murphy ha llegado el, el repartidor. Hola Gemma. Bueno, como decía, hoy tenemos como invitada a Gemma Solsona y hablaremos de su libro Blancogramas. Entonces, Gemma, te mando invitación para que entres. Hola Jesús. Estamos esperando que Gemma se conecte. Hola Gemma, que he tenido una Hola, pequeña interrupción. Madre mía. Justo 6:30 conecto y de repente empieza a sonar la puerta. bueno, Entonces, son las interrupciones insólitas de la realidad, pero bueno, forma parte ya de te la digo. maravilla. Bueno, sí, sí, ya te digo. Claro, como tengo dos perros, pues se ponen a ladrar y ha sido esto un follón. Pero bueno, ahora sí, aquí estamos, un programa más, programa número 12 ya, con Gemma Sonsona. Y como decía, hablaremos de sus relatos Blancogramas, publicados por la editorial Limbo. Presento un poco para quien no la conozca. Gemma, bueno, estudió comunicación audiovisual y ejerce trabajando de marketing y también es escritora, sobre todo es escritora. Y en una entrevista vi que, bueno, que ella decía que de siempre las historias le marcaron, que es una gran lectora y ahora hablaremos de todo lo que le gusta, que nos interesa muchísimo. Pero recopilo un poco las publicaciones para los que no conozcan a Gemma. Tiene un gran número de relatos en los que participa ella como escritora en antología, pero también como editora algunas veces. Y a día de hoy, además, tiene publicados 2012 junto con Tebu Guerra Balguamar, 2016 Maullidos, editorial Stonberg, 2019 Casa Volada, editorial Uso, y 2021 Blancogramas, que es la que hablaremos hoy, y Brujas Blancadas Negras, con editorial Apache. Gemma, aquí tenemos, he intentado hacer un resumen rápido, pero a mí siempre me gusta empezar por esto no es más que un currículum. ¿Tú cómo te defines? ¿Quién eres? A ver, yo me defino como un amante de las historias, que me las cuenten e intento también contarlas. Me defino comunicadora porque supongo que pese a que en un personaje literario a veces lo que menos me interesa es a lo que se dedica, sí que es verdad que en la vida real aquello que es nuestra profesión muchas veces también, o en ocasiones, no muchas veces, porque a veces hay gente que tiene que dedicarse a algo que no le gusta, ¿no? Pero también nos define en cierta manera, ¿no? Entonces yo me gusta decir que soy comunicadora porque al final creo que la comunicación es tender puentes. Entonces trabajo en comunicación en la empresa, en marketing y muchas veces creo que soy como una bisagra, ¿no? Entre departamentos, es lo que, tal y como me siento, y en la vida real creo que esa comunicación me gusta llevarla también a cabo, pues con las ideas que tengo a nivel de a veces de organización de antologías y pensar en cómo quieres hacer una cubierta y en cómo quieres presentar un libro, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí se unen esos dos mundos, el de la comunicación y el de la literatura. Además de eso, soy una niña eterna asombrada, que pienso que eso me ayuda a la hora de descubrir cosas que me gustaría transformar en historias. Digo niña eterna asombrada porque pienso que al final no es que el asombro sea cosa de niños, pero sí que casi todos los niños viven asombrados y los adultos no tanto, ¿no? Entonces, me encanta esa idea de las primeras veces que tienes cuando eres, pues eso, no eres una niña todavía, y lo intento llevar a la práctica aún siendo ya una adulta, ¿no? Que no es una palabra que me guste demasiado, pero eso, ¿no? Una niña adulta, vamos a llamarlo así. Entonces, me gusta asombrarse, me gusta ver esa maravilla, ¿no? Esos resquicios de fantástico que se asoman en la realidad y lo que te he comentado, transformarlos en historias. Me encanta descubrir sitios, soy una domófila también y eso influye mucho en lo que escribo, domófila porque me encantan las casas, me encantan los lugares,
y me encanta pensar en las historias y en las vidas, ¿no?, que se almacenan en esos lugares y en esas casas, y más si son fantásticas o encantadas, todavía muchísimo más. Me gustan los dulces, es algo que sigue, sabe que es uno de mis vicios. Con Ana Martínez, con la editora de Inlimbo, decimos que yo no sería una de estas románticas adictas al éter, sino que mi vicio es el azúcar blanco, el demonio blanco, El que en mi demonio caso es blanco. exacto, es el azúcar, y tú lo sabes también, que tenemos Sí, sí, pendientes ahí sí. varias cosas dulces, porque yo creo que al final, en torno a un dulce, muchas veces surgen las conversaciones más interesantes, y es una buena manera también de compartir ratos, ¿no?, con las personas que te caen bien, que te gustan, que aprecias y con las que disfrutas. Y eso, y viajar, y en cierta manera me definiría como una persona capaz de asombrarse, que espero no perder eso nunca, y que intenta tomarse la vida como una bon vivant. Otra cosa es que lo logre siempre, pero intento ver la parte positiva, ¿no? Aunque no la refleje en las historias, porque en las historias prefiero el desasosiego, tanto como lectora como también como escritora. Así que un poquito ahí, toda una mezcolanza de cosas que soy. Soy una paradoja Bueno, y andante. entonces, supongo que por lo que me dices, pues justamente cuando escribes te gusta dar lo que te gusta recibir, ¿no? Asombrar, entrar en lo insólito, ¿no? Entonces, Sí. entiendo que por eso te gusta escribir dentro de lo insólito. Sí, no, creo que no concibo contar historias de otra manera, me parece. Yo siempre digo a ver, es cierto que últimamente me decanto muchísimo hacia la oscuridad, pero yo creo que tengo un triángulo de enfoques en mi forma de escribir. Hay un enfoque hacia la nostalgia. Ujú, Me encantan las épocas pasadas ujú. ¿De eso hablaremos? exacto, yo creo que se nota también en lo que escribo, ¿no? Y me encanta fijarme en el pasado y viajar, aunque sea a través de un libro, ¿no? A épocas pasadas. A mí me encantaría encontrarme con la escalera de Midnight in Paris, ¿sabes? Mi problema sería escoger a qué época quiero acabar viajando, ¿no? Pero me encantaría encontrar en algún sitio. Yo siempre que paso por una iglesia intento ver a ver si están ahí las escaleras de la película de Peris, ¿no? De Woody Allen, porque me encantaría. Entonces tengo esa parte de nostalgia, tengo, creo, siempre la parte de lo insólito, lo que tú comentas, ¿no? Del asombro, de la maravilla. Al final yo creo que, pero es que pienso que la realidad lo es completamente fantástica, ¿no? Y todo depende desde el punto de vista con el que la estás observando. Y luego, por otro lado, la oscuridad. Yo creo que ese es el triángulo. Y en algunas historias, la balanza triple, en este caso, se decanta más hacia la oscuridad o más hacia la nostalgia, pero siempre, siempre, siempre con un punto de fantástico e insólito, que al final es que yo creo que es una forma de ver la realidad, lo Ujú, sí, insólito. sí, tal cual, completamente. Bueno, antes de entrar en profundidad a hablar sobre el libro, a mí siempre me gusta leer un pequeño extracto para que los que no te han leído en general o este libro en particular tengan un contacto con el texto, ¿no? Porque si no, no tiene gracia. Había elegido un fragmento que me gusta mucho porque te define, porque es muy dulzón, que es cuando le trae la tarta de cerezas a Kat. Pero al final me arrepentí y dije, voy a leer otro trozo que también me encantó, ¿vale? Eso me suele pasar. Perfecto. Así que no me gusta hacer spoilers, por lo que suelo escoger o principios de relatos o partes descriptivas que no dicen mucho para que no, para invitar a la lectura, pero sin boicotearla. Así que voy a leer el principio de El Caimán Blanco, que me gusta mucho cómo empieza este relato. Era mami Lilú quien acudía a darme las buenas noches. Recuerdo el susurro de sus enaguas mientras arrastraba los pies descalzos por los corredores, procurando hacer el menor ruido posible para no despertar a mi madre, que dormía en su alcoba, con las persianas echadas día y noche, envuelta en suspiros y jaquecas imaginarias, cuando mi padre pasaba más tiempo del debido en las cabañas, sobre todo en las de las esclavas más jóvenes.
Yo esperaba despierto, con la puerta abierta, y en el silencio de la mansión podía escuchar hasta el roce de las telas de aquellas enaguas, impropias de una esclava, con su vestido de haya, recatado, impoluto y gris, como la palma de sus manos, que eran las únicas que me acariciaban como solo puede hacerlo una madre. Yo creía que Mami Dilú tenía más años que los robles gigantes del jardín, o que este enorme y húmedo caserón, donde hasta las paredes derraman lágrimas a causa del bochorno empalagoso que nos envuelve aquí, tan cerca de los pantanos. E incluso que era más vieja que los caimanes que aguardan en las ciénagas, y que dirían, que ríen y susurran, y hasta pronuncian mi nombre cuando la oscuridad y el aroma a magnolias y sangre me atrapan, y yo solo deseo que sea el mismo diablo quien me llame, por fin, a su lado. ¿Vale? Precioso este inicio de relato, lleno de imágenes, donde ya tenemos pues todo de lo que has hablado hace un momento, ¿no? Muy sonoro, porque a mí lo que me gusta mucho es eso, ¿no? Te puedes imaginar ese ¿no? De las enaguas al rozar el suelo. Tenemos muchas cosas aquí, pero vamos a empezar por una, y es los personajes protagonistas que sueles elegir en tus relatos. Mujeres, muchas veces, aunque el que habla aquí es un hombre, pero ya veremos que no es el protagonista real. Preséntanos a estas niñas, mujeres u otras cosas que podemos encontrar como protagonistas en tus relatos. Pues mira, es algo que surge sin que te des cuenta, ¿no? Porque a lo mejor tú te planteas un relato a partir de una escena en concreto, o incluso en ocasiones a partir de una premisa. Y en este caso, en el del Caimán Blanco, era a partir de la premisa de una antología en la que me habían pedido participar, que querían que escribiésemos acerca de famosas asesinas en serie. Yo recuerdo, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre. Yo, de hecho, la que había pensado en un primer momento era una asesina que ya estaba cogida en esta antología. Era una niña en Estados Unidos, que no es, o sea, bueno, uno más de los casos que hay, porque lamentablemente hace poco hubo otro, y bueno, y muchísimos más, de una niña que me parece que cogió la escopeta de su padre, fue al instituto y asesinó a varios de sus compañeros, ¿no? Y supongo también a algún profesor y a quien se le pusiera por delante. Y a esta niña le hicieron una canción, incluso, porque comentaron en su momento que cuando le preguntaron por qué lo había dicho, por qué lo había hecho, contestó que era porque odiaba los lunes, no le gustaban los lunes, ¿no? Entonces la canción creo que es I Hate Mondays. Sí. Y yo pensé, ostras, quería hacerlo de esta chica estaba acogida, y entonces, bueno, pues tuve que hacer dos relatos, los dos están en blancogramas, la antología no salió, e incluso lo prefiero porque una vez que los hice es lo que te comentaba, o sea, es inconsciente, y tú te das cuenta de que esos relatos que están hechos con otra premisa distinta se encajan perfectamente en el exacto, que tú estás formando propio, ¿no? En ese momento, que era blancogramas. Y entonces las asesinas que yo escogí eran Madame Lalaurie y Blanca Piedad. ¿Por qué me encajaban en blancogramas? Porque al final yo creo que a mí quizá una de las características que más me llaman en los personajes es la monstruosidad. Pero la monstruosidad es entendida de muchas maneras, ¿no? Porque puede ser la monstruosidad física. Hay una chica que admiro una barbaridad, que es una creadora de arte, que es Sandra Arteaga, y ella tiene unas criaturas que realmente, además, es que no solo las fabrica ella misma, además también ilustra, pero ella fabrica las criaturas. Y además de eso, yo creo que les crea una historia, ¿no? Porque cada una de las criaturas de Sandra tiene una historia detrás. Y un día lo hablaba con ella, es que no son monstruos, pese a que
comúnmente los llamaríamos monstruos porque son criaturas extrañas, ¿no? Y llamamos lo que es físicamente extraño, lo llamamos monstruos. Como la idea esta de Merrick, ¿no? El hombre elefante en la película de David Lynch, que hay un momento en el que dice, no soy un monstruo, soy una persona. Y lo llamábamos monstruo por su apariencia física. Entonces, esos monstruos a mí me provocan ternura, a mí me provocan nostalgia. Pero a mí, uno de los perfiles que más me interesa a la hora de escribir es el monstruo interno, el que llevamos dentro. El que se esconde quizá detrás de la perfección, detrás de la belleza, ¿no? Y detrás de los seres en los que nunca pensaríamos de los que nunca pensaríamos que están a punto de hacer una maldad, ¿no? De que están a punto de cometer una villanía. Entonces, yo creo que en Blancogramas hay mucha de esa maldad monstruosa interior, que muchas veces se camufla en la belleza más extrema o en la inocencia más maravillosa, como por ejemplo en Niños o por ejemplo en La Laurie, que yo tal y como la dibujo en este relato, pues es que era una dama de alta sociedad que, según lo que se cuenta, que tampoco no tenemos pruebas de eso, pero según lo que se cuenta, en el ático de su mansión, en el desván, que muchas de las cosas, este libro también va de desvanes, ya sabes que me encantan los desvanes, ahora hablaremos un poco, en el desván de su mansión tenía una auténtica cámara del horror, ¿no? Donde torturaba, pero de las maneras más sádicas a sus esclavos. Entonces, yo creo que en Blancogramas hay un perfil de personaje que reúne estas características, ¿no? De ahí la oscuridad nívea. No me interesa quizá tanto, sí que como escritora, como autora, lo obvio, ¿no? El hecho de que yo creo que lo obvio quizás se quedó. Yo soy una lectora de Dickens, cuando era adolescente me lo leí todo, pero hoy en día he recuperado algunos de sus libros, me continúa apasionando, por ejemplo, Grandes Esperanzas o Historia de dos ciudades, Grandes Esperanzas con un personaje que es uno de mis favoritos de la literatura, que es Miss Havisham, pero me acuerdo que dejé a medias, casi empezado, un libro de Dickens que se llamaba El grillo del hogar, porque tenía la inocencia de que los personajes malvados eran los personajes deformes, eran los personajes malvados. Y eso es algo que quizá me parece muy obvio, ¿no? Entonces me gusta la maldad que se esconde donde menos creerías que puedes encontrarla, ¿no? Donde menos te esperas encontrarla. Y eso yo creo que hay una serie de personajes en Blancogramas que serían así. Y luego, por otro lado, están las locas del desván. Están esos personajes, esas mujeres que a lo mejor sí que son tildadas de brujas, de monstruos, de seres antinaturales, sobre todo en una época determinada, y simplemente eran diferentes, ¿no? Porque yo creo que es al final lo que ocurre con la idea de bruja que tenemos. La bruja es también otro de mis... No me gusta llamarle personaje, porque a ver las haylas, pero uno de los perfiles de personajes que más me gusta intentar escribir y que al final, sin darme cuenta, escribo y reescribo en muchas de mis historias. Entonces, yo creo que ese son el tipo de personaje femenino que el lector o la lectora se puede encontrar en Blancogramas. El monstruo real, que en apariencia puede ser tan bello como un ángel, y lo que parece, ¿no? Monstruo, sí, exacto. Y esos y esas a quienes llamamos monstruos, ¿no? Simple y exclusivamente porque son diferentes a nosotros y contra los que cometemos muchísimas injusticias. Sí, yo creo que al final, cuando escribes, a ti también te pasa, Cris, supongo, porque tú también escribes, entonces, o sea, a lo mejor estás hablando de un tema, pero se te van colando otras pequeñas cosas que te obsesionan. Y yo me he dado cuenta, como lectora, que una de las quizá de los hechos que más me sorprenden siempre o me llaman más la atención cuando leo,
y lo que más miedo me provoca son las multitudes en contra de un personaje. O sea, es la lotería Bullying, de Shirley Jackson. un bullying, sí, Bullying, exacto. O la quema de brujas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la escena de Siempre vivimos en el castillo de todo el pueblo contra Merricat y Constance por el mero hecho de que son distintas, independientemente de lo que haya hecho Frankenstein, ¿no? Merricat. Exacto, eso, ¿no? Entonces, Ujú. como ahí está, yo creo, esa pequeña obsesión, pues de alguna manera lo traslado también mientras escribo. Y ese creo que a grandes rasgos serían, o a detallados rasgos, serían un poco los dos perfiles de personaje que te puedes encontrar en Blancogramas, creo. Estoy completamente de acuerdo contigo, sí. Entonces, es las cosas, en resumen, que son lo que no parecen, ¿no? O porque parecen lo que no son, ¿no? Porque es lo que tú Exacto. decías, unas parecen monstruos, pero simplemente son diferentes y suelen ser, pues, esos seres muy sensibles que perciben el mundo, pues eso, valga la redundancia, con una mayor sensibilidad, más, con un velo más fino y los hace vulnerables, ¿no? Y luego estos otros Exacto. seres que, por muy angelicales que parezcan, pues guardan oscuros secretos en su interior. Y hablando de estos seres con oscuros secretos en su interior, me gustaría justamente recuperar esto que hemos mencionado y que le da título también al libro, que es Blancogramas, que tú lo defines en alguna entrevista como justamente esto que estamos hablando, ¿no? El blanco. ¿Qué es el blanco? ¿Qué imagen tenemos del blanco en la literatura? ¿No? El lirio, lo blanco, la pureza. ¿Y qué imagen estamos, qué subyace también, ¿no? Cuéntame un poco de este mito eh, nuevo, no sé si decir, porque yo lo he visto en mucha literatura clásica, lo que pasa es que no se le ha dado quizás la importancia que debiera, este mito del blanco como algo pervertido realmente y falto de pureza. Sí. A ver, lo del blanco fue otra casualidad que me di cuenta que al final echaba raíces, ¿no? En todo lo que estaba escribiendo en ese momento. De hecho, ahora en una cosa que estoy escribiendo me he dado cuenta también, llevaba como varios relatos, que al final va a ser algo como muy sutil, pero que es algo que ya aparece también en alguno de los relatos de Blancogramas y en Brujas Blancas Hadas Negras, que es que yo creo que el peor de los monstruos es la imaginación. Y ahora mismo lo último que estoy escribiendo va muy en ese sentido. Pero en Blancogramas me di cuenta de que de una manera anecdótica llevaba como, y te lo prometo que había sido sin buscarlo, llevaba como de las 5 últimas historias que había escrito, una para una antología y otras 2, 3 para el libro que yo quería presentar como propio, ¿no? Como Blancogramas, aunque no tenía título en ese momento. Me di cuenta de que el color blanco flotaba por la historia, ¿no? Y estaba presente o bien en el nombre de uno de los protagonistas, o bien en un objeto de color blanco, o bien en un espacio de color blanco, y todo había sido casual. Pues, por ejemplo, en el de La Dama de los Guantes Blancos, me acuerdo que fue uno de los primeros que escribí para Blancogramas, porque, bueno, para una antología de vampiros, y era así, La Dama de los Guantes Blancos, y luego fue con Blanca Piedad, ¿no? Que la había estado trabajando para esa antología de asesinas que no salió, y pensé, qué curioso, acabo de colocar otra vez el color blanco, y en la de Madame Lalaurie me di cuenta de que tenía también entonces ahí una vía para explotarlo a través del caimán, que fuera un Ujú. caimán blanco, ¿no? Y empecé a darle vueltas al hecho de que quizá ese color me estaba dando la pista hacia dónde tenía que llevar el libro, porque sí que es verdad que a mí me gusta mucho el terror que sugiere, me gusta lo delicado, me gusta, no sé quién una vez me dijo
que era como que me imaginaba a mí, que me encantaría ser así, pero no, me imaginaba escribiendo con guantes de encaje, ¿sabes? Estos como guantes Bueno, de la comunión, de estos que yo me acuerdo cuando hice la comunión, tenían los guantecicos de encaje. Entonces me dijo, te imagino escribiendo con guantes de encaje. Entonces me di cuenta de que esa blancura estaba presente en las historias, pero para subvertirla, para demostrar precisamente todo lo podrido que hay debajo, muchas veces, de la belleza. No sé, la frase no es mía, porque claro, al final tú acabas leyendo y ya mezclas nombres, mezclas frases, absorbes, ¿no? Pero creo que en algún sitio leí y además te quedas con aquello que de alguna manera se adapta a tus obsesiones. ¿No? Claro, esto siempre, claro. Esto lo podía haber escrito yo, ahí está. Y creo que la frase más o menos una frase muy sencilla, que era la belleza es el peor de los monstruos también. Yo digo que la imaginación es el peor de los monstruos, pero la belleza es un monstruo. Y entonces me di cuenta de que esa blancura, además de un pretexto en las historias, que yo creo que al final todo relato tiene que tener también su pretexto formal, ¿no? Para convertirlo en algo circular. Por ejemplo, en el que has leído de Madame Lalaurie, del caimán blanco, me obsesionaba empezar con los caimanes y acabar con los caimanes, ¿no? Y yo creo que esa es una de las características del cuento. El otro día lo hablaba con Julia Viejo, que hicimos una entrevista también con ella para en la celda había una luciérnaga, que es un libro como muy prodigioso, ¿no? Te produce una sonrisa ese libro, no es para nada oscuro, pero tiene también su punto de humor negro, a veces, y me acuerdo que ella lo decía y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que los relatos tienen que ser circulares, y yo la circularidad del relato la busco muchas veces, pues eso, ¿no? A partir de un objeto que sale en las primeras líneas, que de alguna manera vuelva a aparecer, pero transformado, o que tú ya sepas por qué estaba en las primeras líneas, ¿no? Y eso me encanta en el relato. En el relato puedes hacerlo porque es un universo que controlas de principio a fin. Claro, y esa sorpresa, ¿no? De decir, ¿para qué me dice esto? Claro, y luego dices, y luego lo vas conociendo y le vas dando un significado. Y en el caso del blanco era un pretexto en los cuentos, pero luego se transformó también en un significado más profundo, ¿no? En esa idea de que si tú piensas en terror, hoy en día ya no, porque se ha escrito de todo, Cris, y hemos visto de todo en cine, y es muy difícil ser original, y a veces la originalidad está sobrevalorada, porque yo creo que también nos encanta que nos cuenten de nuevo las mismas historias, pero de una manera distinta, con voces diferentes, ¿no? Que al final es lo que somos. El factor nostalgia, al fin y al cabo, ¿no? Ahí está. Entonces, yo creo que está como sobrevalorado a veces, ¿no? La originalidad, que al final somos producto de lo que leemos y de lo que vemos en cine y de las historias que nos cuentan. Pero además de lo que te comentaba del pretexto, pues hay un punto de que si pensamos en lo terrorífico, lo tradicional es pensar en la oscuridad, es pensar en lo gótico, ¿no? Pero no hay nada que nos produzca más miedo como cuando la amenaza se esconde en una caja de bombones. Iba a decir que las cajas de bombones son peligrosísimas y más sobre todo para mí, vamos, ¿sabes? Y más si las maneja un asesino sacado de uno de los libros de Agatha Christie, o de Arsénico, por favor, la película de las dos viejecitas y tal. Pero ese tipo de oscuridad es el que a mí me gusta. El que de repente destapas algo que parece angelical y encuentres ahí los gusanos terribles y la podredumbre, ¿no? Y lo que no te esperas, y la oscuridad más absoluta. Y entonces yo creo que al final el color blanco se asocia a la pureza. Y la pureza muchas veces me da miedo. Y ahí, por ejemplo, es lo que Mónica Ojeda con Mandíbula hace una novela, y además es un ensayo maravilloso sobre la blancura, y es esa idea de que, de hecho, creo que aparece en la primera, cogí una de las frases de Mónica para el libro, pero creo que en Mandíbula ella dice algo como que el blanco es un color terrible,
porque está siempre presto a ensuciarse. Claro, claro, exactamente. Eso me liga mucho con esa Es el idea más de que, perfecto porque con lo mínimo exacto, que hagas ya se puede corromper, pero ¿no? ya se ensucia. Y eso me liga con el hecho de que el monstruo es la imaginación es el peor de los monstruos, porque todavía es mucho peor imaginarte qué le puede Lo que puede suceder haber, exactamente. a ese ser tan Exactamente. puro, a ese ser tan angelical, De ahí ¿no? el poder de la sugestión, ¿no? Y todo esto, que Mm, justamente todo lo, a mí me cuadra mucho también en el último relato, La Blanca Alcoba, sí. porque ahí a Ujú. mí es uno de los que me resulta incluso más terroríficos, porque es eso, en el blanco de esa habitación donde no hay ningún tipo de decoración, puedes imaginar y ver lo que sea, porque al fin y al cabo no olvidemos, ¿no?, que en el blanco es ausencia, ¿no? También creo que lo decía Mónica Ojeda en su libro, ¿no? Es la ausencia, es como que no hay nada y puedes Claro. imaginar cualquier cosa, ¿no? Entonces casa bien con lo que narras, que no contaré de qué va en ese relato, y con lo que tú estás diciendo justamente ahora, ¿no? Que la imaginación es el peor de los monstruos porque da cabida absolutamente a todo, como el color blanco, ¿no? Sí, exacto. En la alcoba blanca fue el último de los cuentos también. Hola, Juan, está ahí Juan Antonio Hola. Oliva, otro escritor de terror Sí, ya también, pasó por y aquí, pasó por aquí ya. fantástico y de ciencia ficción, además de fantástico en todas las acepciones de la palabra fantástico. Muy, Pero, súper pero simpático. exacto. Pero con La Alcoba Blanca fue el último de los relatos que escribí del libro y, y estoy contenta de que fuera así, porque me sirvió para depositar, para colocar bien los pozos de lo que El había aprendizaje general, ¿no? De la... de todo el libro y además es eso, o sea, al final toda historia, yo pienso que las historias de Blancogramas tenía como 3 o 4 líneas, yo tengo mis libretas, ¿no? Ahora mismo estoy utilizando estas, son libretas Súper eh, chulas. súper chulísimas, eso sí, porque yo creo también en la magia de los objetos, además de los lugares, ¿no? Entonces yo me reúno, soy muy fetichista y me envuelvo de objetos que de alguna manera de los que me siento cómoda y que me explican también historias. Pero con el último de los cuentos me pasó como con el resto. Yo tenía como 3 o 4 líneas de algo que me había venido a la cabeza y que entonces quería desarrollar en una historia. Y, y como yo siempre lo digo, la escritura es orgánica y se forma con lo que estás leyendo en ese momento, con algo que te han contado, con una serie que has visto o que estás viendo justo en ese instante, yo acá estaba como muy metida en el tema de las locas del desván. Había leído Ancho Mar de los Sargazos de Jen Rhys y había hecho también un repaso entonces del tapiz amarillo de Charlotte Perkins Ujú. y me di cuenta de que con las líneas fantasmagóricas que tenía de la alcoba blanca, lo que quería hacer era un homenaje a esas locas del desván, que además era como que me iba a cerrar perfectamente el libro, porque independientemente de lo que hemos dicho, de que hay ángeles que son un monstruo en el libro, también incluso esos ángeles muchas veces no tienen la culpa de todo, no tienen la culpa de Ujú. ser monstruos, ¿no? Y las locas del desván también son unas incomprendidas, igual que algunos monstruos. Entonces quería hacer como un cuento que fuera un colofón para todo eso. Y de ahí surgió la alcoba blanca, de ese concepto de la loca del desván, de cómo puedes llegar a ser loca del desván, que muchas veces, como en el tapiz amarillo, es por culpa de que única y exclusivamente te cortan las alas, ¿no? Y un personaje sin voz y sin poder de decisión se acaba convirtiendo en un espectro, se acaba convirtiendo en una loca del desván, que es lo que le ocurre a la protagonista, porque se intuye que quiere tener una relación, se intuye que es algo que su madre y la madre de la otra chica no aprueban y deciden encerrarla. Es anacrónico, porque no me gusta tampoco encajarlo en ningún momento, en ninguna época concreta. Es un relato que a lo mejor no sé hasta qué punto, que sería un reto
hubiera podido funcionar con una época actual en la que tenemos WhatsApp, si tenemos correos electrónicos, algún día tengo que hacerlo, pero bueno, lo tengo ahí como en una época un tanto anacrónica, con cabinas de teléfono todavía, que ya hoy en día son como un objeto de museo, la cabina telefónica. Y entonces, a partir de ese encierro, es de donde surge esta idea de cómo ella se va transformando también en un fantasma y que quizá los fantasmas son los únicos que pueden ayudar a estas personas que la gente considera extrañas, ¿no? Entonces, es un relato, me costó bastante acabar de darle el punto y final, pero estoy muy contenta de que fuera el último. Hombre, es un buen final, además, para el libro en general, ¿no? Porque te deja... Sí. Entonces, a mí particularmente los libros de relatos pueden tener más o menos hilo conductor, pero está bien que empiecen fuerte y te den ganas de empezar a leer y que terminen también con un cierre de página de me voy a acordar de esto, ¿no? Eso es muy importante, Sí. porque claro, a veces se pierde un poco en algunos libros de relatos, pero en este caso no lo es para nada, porque hay, incluso el mismo libro de relatos es circular, ¿no? Que era lo que Era lo comentabas que antes. buscaba. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de la ambientación. Entonces, comentabas que te apasionaba, bueno, que uno de los pilares en esta Triforce que usas es la nostalgia y que entonces acudes a lugares pasados y además casas grandes, susceptibles de estar encantada, aunque no lo usas realmente, por lo menos en este libro, susceptibles solamente, y habitaciones sobre todo, no casas, sino habitaciones que tienen algo especial. Cuéntanos un poco cómo es tu trabajo por estas estancias. ¿Es solamente en blancogramas o lo podemos encontrar en general en toda tu literatura? No, yo creo y no es algo tampoco buscado, pero me resulta imposible trabajar en contar una historia sin pensar en el escenario en el que esa historia se desarrolla, ¿no? Yo siempre hay gente que me ha leído y al final tú puedes tener en tu cabeza, esto es como, me parece que hay unas ventanas, no sé si se llaman ventanas de Johari, o sea, que una cosa es como tú te ves y otra cosa muy distinta es como te ven en el trabajo, como te ven tus amigos, como te ven tus padres, como te ven tu pareja, ¿no? Yo creo que al final en la escritura ocurre lo mismo. Una cosa muy distinta es lo que tú crees que estás escribiendo y luego cómo eso se percibe por quien te lee, ¿no? Y me acuerdo que muchas personas me han dicho que soy una escritora de atmósferas. Y eso quizá tiene mucho que ver con mi fascinación por lo que te he comentado, ¿no? Por los lugares y por sus historias. Entonces, me resulta difícil escribir y no pensar en la voz que tiene que contar la historia y a la vez en el lugar que de alguna manera también va a influir muchísimo en lo que estoy contando. Las casas han estado siempre. Piensa que tengo en Maullidos, por ejemplo, tengo una historia que es un hotel plagado de fantasmas, que es Neverland. ¿Qué te voy a decir? En Casa Volada es una antología de casas. Es una antología que fue mi particular antología domófila. No niego que volveré a hacerlo y volveré a hacer más relatos sobre casas porque me encantan. Y en el caso de Casa Volada, no es una antología oscura. Yo creo que en Casa Volada lo que decíamos del triángulo de la nostalgia, lo insólito y la oscuridad, yo creo que Casa Volada tiene sobre todo mucha nostalgia y mucho insólito. Y una pizca de oscuridad, porque al final la oscuridad es algo que viene con mi literatura, no conmigo, pero con mi literatura, tanto como lo que he comentado antes, tanto como lectora como escritora. Pero en Casa Volada es una antología que de hecho lleva el nombre del primero de los relatos, que es un homenaje a Casa Tomada de Julio Cortázar, y es una casa que, por decirlo de alguna manera, odia la procrastinación de sus habitantes. Y
Y quizá ahí yo me siento reflejada porque soy una procrastinadora nata. Entonces, en su momento hice ese relato y eso fue lo que me llevó al resto de las historias del libro, que son una oda a las casas, ¿no? Y hay una frase que siempre digo cuando hablo de Casa Volada, de la antología, del libro en general, que es una escritora que en principio yo creo, otra de las cosas que siempre recomiendo es que al final como autores que nos gusta contar historias tenemos que leer todo tipo, ¿no? de escritores y nos tienen que fascinar muchas veces todo tipo de escritores. Es una autora muy realista, pero que de lo que he leído de ella siempre me gusta volver a ella de cuando en cuando porque me enseña lo que yo hablo, lo que yo digo que es el susurro de las pequeñas cosas, ¿no? Que es Natalia Ginzburg. Y Natalia Ginzburg tiene un libro que se titula La ciudad y la casa. Es un libro epistolar en el que son diversos personajes que en un momento dado de sus vidas se separan, se van a vivir a distintos lugares. Y en una de esas cartas uno de los personajes dice, porque en el fondo las cartas hablan de los lugares en los que están viviendo en ese momento y de la nostalgia que sienten por los lugares que dejaron atrás. Y en un momento dado hay una frase que dice, más o menos, tú las casas las puedes alquilar, las puedes dejar a alguien, las puedes vender, pero siempre las llevas contigo, las casas donde has vivido. Y esa frase fue para mí paradigmática a la hora de crear la antología, que es eso, es un homenaje a las casas. Y hay casas fantásticas, hay casas oscuras, hay casas que son pura nostalgia. Entonces, Bueno, ahí se si nota. os fijáis, si no lo habéis visto, pues justamente es una Exacto. casa de muñecas. Sí, sí, ahí está también, porque de hecho, además Ana Martínez Castillo, cuando Ana, de hecho, creo que además a mí me conoció a través de Casa Volada. Ella leyó Casa Volada, le gustó el libro, por lo que ella me dice, siempre se lo puedes preguntar a Ana, pero le gustó el libro y bueno, yo la había conocido también a través de una colaboración que hizo Ana en una de las antologías que coordino, donde las hadas nos aventuran. A mí me encantó la escritura de Ana en Reliquias, que había publicado con Eolas, y fue como un enamoramiento mutuo, me gusta pensar, ¿no? Que a Ana le gustó Casa Volada y a mí me gustó Reliquias, y entonces me contó que estaba pensando en hacer una editorial dedicada única y exclusivamente a lo inquietante, a lo oscuro. Y bueno, cuando me dijo esto, yo tenía 2 o 3 relatos, le dije, ostras, pues si quieres lo probamos y si te gustan, se los envié, le gustaron y nos pusimos en marcha para Blancogramas. Y lo bueno de todo es que me acuerdo que cuando yo ya estaba trabajando en los relatos de Blancogramas, me dice un día, tengo la portada perfecta para ti, porque Ana sabe que una de mis obsesiones, además de los dulces, son las casas y otras muchas cosas. Y me dice, tengo la portada perfecta para ti. Y me envió esta portada de Plástico Cruel de Pilar Lozano, que es que no podía haber sido otra, sinceramente, porque creo que le da el punto de lo inquietante, ese desorden caótico, ¿no? Esa locura que tienen muchos de los personajes de Blancogramas, y a la vez aparece la casa, que como tú has dicho, los espacios tienen muchísimo que Y ver. las Bueno, niñas. y las niñas, exacto, también Cabo, las muñecas. Las niñas son otros personajes básicos en Blancogramas. Además hay una casa de muñecas en Adorada Cat, una casa de muñecas que es muy importante después para la trama, con los ratoncitos, exacto, la tarta de cerezas, que también, o sea, al final son elementos que tú vas colocando, ¿no? Son recurrentes, que me quiero comer una tarta de cerezas algún día a lo de Cooper, estuve mirando dónde y no he encontrado todavía ningún sitio en ayer Barcelona. me acordé de ti porque comí helado de cerezas. Pero me acordé del relato porque justo era el helado de cereza, pero tenía cerezas y tenía el líquido, ¿no? Ah, uy, sí. Y claro, y me acordé, en ese momento digo, guau, pero que estaba buenísima, estaba buenísima. No, No, pero, oye, la de Cat es nos pregunta Olmos, Juan Antonio, que si tienes casa de muñecas.
Ostras, pues mira, ¿sabes que a lo mejor eso es uno de los traumas que una guarda conservados en el cajón de lo que acaba saliendo en la escritura? Porque yo de pequeña siempre quise una casa de muñecas. Pero, y mira que mis padres pobres, o sea, realmente he sido una niña con suerte, que a veces mi madre cuando alguna vez ha escuchado cuando alguna entrevista mía o tal, me dice, pero yo me si tu infancia fue feliz. Y digo, sí, lo fue, ¿sabes? No Mi pasa madre es nada. una madre preciosa, de verdad. Y mi padre también, o sea que no, pero a la hora de escribir me van estos personajes oscuros. Pero sí que es verdad que yo siempre, a mí siempre me habían gustado las casas de muñecas. Y no sé por qué, nunca tuve mis cocinitas, tuve como dos o tres cocinitas distintas, tuve todo, o sea, tuve toda la casa de la Barbie dividida, porque sí, jugué con Barbies, y tuve toda la casa de la Barbie dividida en el tocador, en la cama, en el coche, en tal, en cual, pascual, pero no tuve una casa de muñecas. Y quizá por eso acabo haciéndola aparecer en muchas de mis historias, porque no solo aparece en Adorada Cat, sino que aparecen muchos otros relatos. Quizá, yo qué sé, es una manera de desquitarme Oye, esa pero nunca es idea. tarde. Si quieres una casa de muñecas, puedes conseguirla todavía. A ver, a ver, me encantan las casas de muñecas ahora, pero sí que es verdad que si por pedir, prefiero una casa a Hombre, tamaño mío, claro, ¿sabes? a ver, Genial, cuidado, con mi yendo. desván y mi mecedora y mi ventanuco, Y un así, que no, tocador. no, Un exacto, que no voy a hacer tocador. personaje de la Cova Blanca, pero yo prefiero una casa tamaño real, si puede ser. Con piscina. Hombre, eso es desde luego, porque yo soy muy oscura, pero me encanta, ya te digo, me encanta la buena vida. Entonces, el desván me parece muy bien, yo el desván me iría a escribir, pero de cuando en cuando me quiero ir a la piscina con mi zumo y mi tartita de cerezas también, Pues ya ¿eh? sabes, Sí. como vivimos cerca, cuando lo consiga me avisas. Hombre, y tanto, Y te me voy de vienes, Cris, ocupa. te vienes y Aprendo, ya cogemos aprendo los a hacer canones. canolis si te hace falta. Exacto. Vale, vamos entonces a lo último tema que quiero tratar, que no por ello menos importante, que son los sentimientos que empujan a estos personajes, ¿no? Veo mucha envidia, codicia, gula. Eh, Cuéntame, ¿crees tú, sobre todo envidia, codicia y gula, ¿por qué te llaman más la atención quizás o crees que son defectos que se le pueden achacar más a asesinas mujeres? Eh, yo no creo que haya emociones, o sea, no creo que las emociones tengan género, ¿no? Lo mío ya te digo que es accidental, que hable más de personajes femeninos al final es porque también yo soy mujer y entonces en ese sentido, pero tampoco me gustaría pensar que por lo tanto me resulta más fácil escribir sobre mujeres, ¿no? Porque entonces la imaginación no jugaría ningún papel No, pero importante puedes a la hora de decir escribir. que te Mm. apetece, te puede apetecer, Sí, me simplemente. apetece más y además también al final es la lectura que ahora tengo y al final es lo que te digo, ¿no? Muchas veces escribimos lo que leemos y me resulta más interesante. También creo que durante mucho tiempo no se le ha dado, no ahora, porque creo que ahora las cosas han cambiado, pero sí que es verdad que durante mucho tiempo no ha habido tampoco grandes personajes femeninos, ¿no? Entonces me apetece escribir sobre este tipo de personajes y me sale a veces de manera inconsciente. Y también escribo a veces de un personaje masculino, pero bueno, es algo que las historias yo creo que a veces te susurran, ¿no? Y te dicen, bueno, pues esta historia solo la puede contar una mujer o esta historia te va a funcionar mejor si la cuentas desde la perspectiva de una mujer. Y otras veces porque viene en la premisa, como en el caso de las asesinas. La envidia es porque yo creo que al final también es un sentimiento, si escribo de niñas, ¿no? Si escribo de niños y niñas es porque lo que te comentaba al principio de la capacidad de asombro, o sea, a mí me encantan, yo no soy ni de blancos ni de negros, pese a que tengo un libro que se llama Brujas Blancas, Hadas Negras y otro que se llama Blancogramas. Soy de matices, yo creo, a mí me da muchísimo miedo la persona
que única y exclusivamente se radicaliza, ¿no? Y es de blancos o de negros. Yo creo que todo tiene matices y a todo le tienes que dar la vuelta. Entonces, en el caso de los niños, antes he dicho algo positivo, que es esa capacidad de asombro, ¿no? que tienen ante las cosas y que yo creo que intento conservar y que me gustaría conservar para siempre. Pero luego también los niños tienen otra característica que a veces te da miedo, que es la falta de inhibición completamente, ¿no? Entonces, cualquier pasión es desmesurada, porque todo lo estás viviendo por primera vez. Y cualquier pasión incluye también las negativas. Y cuando somos niños, quizá una de las pasiones que todavía no han pasado los filtros de lo incorrecto, esto está mal, y además que te das cuenta que al final la envidia es una emoción que la única persona a la que hace daño es a la que la siente. Pero cuando somos pequeños, ¿quién no ha deseado el juguete del vecino de al lado? ¿Quién no ha deseado sacar las notas de tu amiga Josefina? ¿Quién no ha deseado algo que tiene alguien, ¿no? Y también a veces cuando somos adultos. Aunque ya te digo que comprendamos que al final el único daño nos lo hacemos a nosotros mismos con ese sentimiento. Entonces, quizá, como hablo mucho de personajes infantiles, el tema de la envidia es algo que me parece que sale casi de forma natural, ¿no? Y me parece algo muy negativo y que me da mucho miedo. Pero me da miedo, ya te digo, hacia uno mismo. Entonces, quizá de manera inconsciente, por eso lo utilizo. La gula, yo no creo que aparezca gula. O sea, yo lo que creo que aparece es mi pasión por los dulces. Entonces, sobre todo, yo pensaba más en los guantes blancos, ¿no? La dama de los guantes blancos, que ahí sí que ya me parece un poco más insaciable, diría yo. Sí, lo que pasa es que ella es insaciable porque es una vampira, ¿no? Claro. Entonces, es por eso creo que es algo innato en el personaje del vampiro a veces, ¿no? Esa que también es, por eso te digo que las cosas no son ni blancas ni negras, o sea, al final el ser insaciable, el ser apasionado también puede contemplarse desde una perspectiva positiva, siempre que no hagas daño a nadie, y eso los vampiros no lo llevan excesivamente bien. Pero claro, pero sí que es verdad que yo creo que va algo asociado, ¿no? al tipo de personaje, como yo me imagino, o de lo que yo he leído sobre vampiros, que bueno, ahí tenemos a Juan, que tiene un libro precisamente dedicado a los vampiros, pero que al final yo creo que va ligado a la literatura que se ha hecho, ¿no? Porque al final el vampiro es un ser que es que la inmortalidad te tiene que dar unas ansias de comerte el mundo, de poder. Luego al final provocará aburrimiento, seguro. Pero yo creo que al final la literatura que nos ha llegado de los vampiros, la gran parte de la literatura, el arquetipo de personaje vampírico es precisamente alguien insaciable, ¿no? Sea insaciable de sangre, sea insaciable de poder o insaciable de vida, porque al final es lo que consiguen, ¿no? La vida o la no vida eterna. La vida eterna, exacto. Sí. Entonces yo creo que en el caso de esa gula va un poco por ahí, marcada por las circunstancias que me provocaba el personaje. Y no sé si has dicho gula, envidia y alguno más, me has dicho codicia, de emociones. Bueno, codicia, la codicia, bueno. Un poco entre los dos, ¿no? Sí, ligada. La codicia, yo creo que al final, lo mismo que te he comentado, o sea, ser un poco codicioso no es malo, ¿no? Porque el problema viene cuando la codicia nos lleva a la frustración. Y eso sería, no sé si puede decirse que Blanca Piedad, la niña de Blanca Piedad, puede ser una niña codiciosa porque en el fondo lo que desea es tiempo para ella. Pero al final, en su caso, el deseo es perfectamente justo, porque es una niña y además el caso de Piedad es un caso real. He comentado que era para un libro de asesinas en serie y Piedad era una niña de 12 años que en los años 50, 60, aquí en España, en Murcia, asesinó a 3, 4 de sus hermanos pequeños
y lo hizo completamente a sangre fría. O sea, era un miércoles, me lo invento, no sé si era miércoles o jueves, pero un miércoles le llevaba un vasito de leche con veneno para ratas a uno de sus hermanos pequeños de 2 añitos, 1 añito, 2 añitos, 3 tenían, porque además eran uno detrás de otro. Se lo daba un jueves y al cabo de una semana se lo daba al siguiente. Y así mató a 3 o 4 de sus hermanos. Entonces yo lo que intento en el cuento es indagar un poco en las razones, es compararla con Blancanieves, ¿no? O sea, Bueno, por ese juego, sí, humanizarla y hacer de alguna manera también un juego literario por el tema de que a mí me encantan los cuentos de hadas, vivo mucho también de los arquetipos de los cuentos de hadas y de la forma de contar, o de los mal llamados cuentos de hadas, de los cuentos maravillosos o cuentos de encantamiento, y me encanta las posibilidades que me dan llevadas a la realidad, ¿no? Llevados a la realidad. Y en el caso de Piedad me di cuenta de una serie de características, de coincidencias, que me hicieron pensar que era una especie de Blancanieves incomprendida, porque era una esclava de su casa. Ella era una niña con 12 años que tenía que hacerse cargo de los enanitos, que eran sus hermanos. Entonces, el cuento va por ahí. Y al final podría ser que fuera una niña codiciosa y que por eso asesinó a sus hermanos, pero en su caso ya te digo que la codicia estaba justificada porque lo que deseaba esa niña era tiempo para jugar, era tiempo para ella, ¿no? Y la vida de aquel entonces, que lamentablemente seguro que hoy en día también hay niños que no pueden disfrutar de la infancia, muchísimos, demasiados, pues hacía que la hubieran convertido en una adulta de 12 años, ¿no? Bueno, que no justifica, ¿eh? Pero... Me estás haciendo recordar, no sé si, una canción que había, que de una niña justamente, que la canción decía que el lunes que hace, ¿no? Lunes, no me acuerdo cómo era la letra. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no fue a jugar porque tenía que planchar. Por ejemplo. Wow. Sí, ¿sabes que esa canción? Hombre, claro, es que esa canción la íbamos a colocar en el principio de Blancapiedad, porque Blancapiedad, al final me encanta escribir porque me apasiona ir uniendo las piezas del puzzle, ¿sabes? O sea, yo tengo una idea y luego digo, ostras, aquí me encaja esto y aquí me encaja. Entonces, en Blancapiedad me encajó Blancanieves y me encajaba esa idea de la canción de Miliki, de una niña que quería jugar, pero no podía jugar porque tenía que planchar, tenía que cocinar, tenía que lavar, etcétera, etcétera. Pobre niña, pero es que además cuando yo era pequeña la cantábamos felizmente, esa canción. También, yo me acuerdo que me ponía con mi plancha de juguete, ahora de mayor no plancho jamás, pero me ponía con mi plancha de juguete y me ponía cantando la canción de Miliki. Venía mi vecina y nos poníamos las dos con la plancha de juguete a cantar que teníamos que planchar. Y entonces, claro, te parece terrible, ¿no? Hoy en día, pero en aquel momento era maravilloso. Y me acuerdo que con Ana Martínez yo la puse la canción al principio del libro, pero ella, mira que Ana me quitó pocas cosas, pero en lo que me editó fue algunas de las frases que yo colocaba al principio de algunos de los relatos, ¿no? Y la de Miliki, ese trocito de canción de Miliki, al final lo eliminamos, porque creíamos que quizá desvirtuaba el resto del cuento, ¿no? Pero te lo juro que en el primer manuscrito que estuvimos corrigiendo con Ana, si no se lo puedes preguntar, pero estaba el trocito de canción de Miliki. Es lo que pasa algunas veces, ¿no? Las editoras y las correctoras son sabias porque te hacen quitar cosas que dicen, no hace falta volver a explicar algo que ya se ha explicado. Exacto, y mira, no ha hecho falta que hablemos de esto cuando a porque mí ya te ha venido a esta canción, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que está bien. Yo creo que es más divertido incluso así, ¿no? Que el lector se lo imagine, ¿no? O diga, ay, esto me recuerda a esto, ¿no? Sí, bueno, exacto. Pasamos a las últimas preguntas, que son solamente 2. Por un lado, proyectos en curso. ¿Qué podemos leer o qué podremos leer pronto de Gemma Solsona? Wow. A ver, ¿sabes qué? Ahora mismo estoy en un momento en el que tengo un montón de cositas por ahí. Ahora acaba de salir una antología que me hace una ilusión tremendísima, que es arquitecturas inquietantes de la editorial Eolas, en la que participo con un cuento antiguo, precisamente con el de Casa Volada, ¿no? Y acaba de salir justo ahora.
este año lo seleccionaron y bueno, es una antología en la que comparto casas con un montón de autores que como lectora me fascinan. Está Solange, está Patricia Esteban Herlés, está David Roas, está Mariana Enríquez, hay como relatos de casas de distintos autores y acaba de salir justo ahora. Pero cosas en las que, bueno, tiene que salir también ha salido también una antología con tinta púrpura sobre un homenaje a Josephine March, a Mujercitas, en la que he ayudado en la coordinación, he ayudado porque Cristina del Toro es la otra chica que coordina y ha hecho un súper trabajazo y Coba, que es de tinta púrpura también, pero bueno, yo he ayudado ahí en la selección de los relatos ganadores y ha salido ahora también. Y cosas en las que estoy trabajando ahora mismo, estoy con otra nueva antología de oscuridades, que ya te digo que quizá el hilo va a ser, es bastante intertextual, es decir, estoy poniendo como detonante muchas de las historias que me gustan, ¿no? Entonces hay un homenaje a Otra vuelta de tuerca de la historia James. de fantasmas de James. Hay un homenaje a La cabina de Antonio Mercer. O sea, hay historias escritas y audiovisuales. Y entonces son puntos de partida de historias que me desasosiegan, que me dan miedo. Está, como no, Veneno para las hadas también en otro de los relatos, al que vuelvo de nuevo para hacer una historia. Y estoy en esa antología de oscuridades, a ver si puede salir para el 2022, yo creo. Pero bueno, perdón, 2023, exacto. Estoy en el 2022, ya me como años. Hablábamos antes de que estábamos mal, muy rápido pasa todo. Pues exacto, pues estoy en eso. Luego estoy en una cosa muy divertida que justo ayer envié una serie de bocetos de historias para una cosa de la que puedo contar muy poquito, que yo creo que no sé si saldrá a finales de año, yo creo que saldrá también en 2023, que es una historia compartida a 6 manos, un libro a 6 manos, wow, con un mega ilustrador, que puedo contar muy poco, solo digo que va a ser mágico y con historias cortitas, con historias, microrelatos que por lo tanto me hace mucha ilusión porque, bueno, justo ayer estuve ahí jugando con eso y viendo que salía y la verdad puede estar muy bien. Y luego estoy coordinando una antología también que va a ser espero una pequeña maravilla, a ver si la podemos llevar a cabo, con autorazas, está Solange también, está Ana Martínez, está Isabel del Río y Valeria Correa Fiz, hay muchas autoras ahí. Y va a ser una antología sobre las criaturas de Sandra Arteaga, si todo va bien, hablando de la monstruosidad, pero de la monstruosidad tierna, ¿no? Y de la monstruosidad que a veces, lo que decimos, llevamos nosotros, no los seres que son distintos a nosotros. Y eso son algunas de las cosas que tengo en mente. Sí, demasiadas a veces, pero bueno. Y ahí en la lejanía tengo que ponerme algún día con una idea que tengo ahí en el cajón de una novela desde hace un montón de tiempo. Pero bueno, eso ya vendrá en el 2024, supongo. Claro. Escribirla, luego ya otra cosa es que la publique alguien. Buena letra, porque seguro que entre medio te salen 40 cosas más. Sí, porque al final es que, bueno, tengo otra cosa también súper divertida, que solo enseño una cosa, solo puedo enseñar esto, que me voy a poner en el universo steampunk, y también va a ser un relato ahí que tengo que hacer para una antología y que bueno, que ahora justo es en el que me voy a poner a trabajar y es eso, o sea, a veces muchas veces están tus proyectos propios, pero luego es que a mí me encanta cualquier sarao. Apuntarte, bueno, sí. Sí. Hay otro que a ti te va a encantar también y esto saldrá a finales de año, yo creo, y va a ser algo. No sé no puedo contar mucho, solo te digo que te gustará, va a ser algo muy en un café, no te preocupes. Exacto. O sea que ahí está, y son proyectos que al final te gusta un tema,
te proponen y ojalá que me sigan proponiendo. Yo prefiero tener que decir que no Pues sí. a tener ganas de hacer cosas y que dices, ostras, a mí me encanta, ¿no? Que la gente, si te propone algo es porque confían, porque te han leído y porque creen que lo podrás hacer bien. Entonces, yo encantada de colaborar y de meterme en cualquier salón literario, me encanta. Así que nada, Qué ahí guay. estoy. Bueno, y lo último, que siempre hago esto, es el momento de recomendaciones. Entonces, te pido 3 libros de relato, de 3 libros, perdón, en el que uno Ujú. al menos tiene que ser de terror y los otros 2 lo que tú quieras. O sea, si tuvieras que elegir 3 libros para recomendarle a la gente que nos escucha y nos ve, ¿cuáles serían? Puede Vale, ser los 3 mira, de terror también, ¿eh? Porque el programa es a grito pelado. Lo que pasa es que si no se te ocurren 3 de terror así como favoritos, pues puedes poner de otro género. vale. Mira, yo le contesto un momento que veo ahí una pregunta de Juan. Sí, Te voy a perdón. decir 2 historias de niños. Una, la película que creo que Juan ya me ha escuchado decirla un montón de veces y que de hecho nace de ahí Brujas Blancas, Hadas Negras también, que es Veneno para las Hadas. Es una película mexicana de un director que se llama Taboada y es una historia de niñas que precisamente tiene todo aquello que me fascina en las historias de terror, ¿no? Es muy sutil, muy sugerente y lo que decíamos de la imaginación, ¿no? Que puede ser el monstruo más terrible. Y como novela, pues diría Otra vuelta de tuerca, que al final también es una historia de niños y fantasmas. Esto por lo que Para decía Juan. Juan, Ujú. para Juan. Para historias, recomendaciones, mira, recomendaría un libro que a mí me encantó, que de hecho tengo ahí pendiente, poder trabajar un poco más algún día, porque habíamos comentado con Isabel del Río de hacer algo con este libro, pero nunca lo llegamos a hacer y es el de El Círculo de las Hijas Perdidas. Ujú, ujú. De Lindsay Dragger, ¿no? Porque lo que te comentaba, me apasiona el tema de los cuentos de hadas y de cómo podemos cambiar la realidad a través de lo que contamos y cómo lo contamos, ¿no? Y yo creo que en el fondo este libro va un poco también por ahí, ¿no? Entonces, recomendaría este libro, El Círculo de las Hijas Perdidas. Recomendaría, porque justo ahora una de las cosas pendientes que tengo por leer es el libro que ha hecho Blacky Books de Ana María Matute. Entonces, siempre, para apartarme un poco del terror, bueno, yo creo que uno de los libros más terroríficos es Los niños tontos, de Ana María Matute, pero lo recomendaría todo, de Ana María Matute. Pero para apartarme un poco del terror, diría siempre Olvidado Rey Vudú, que justo el otro día también lo estaba repasando porque voy a leerme en breve, en cuanto pueda disfrutarlo bien, el libro de lo que te comentaba, ¿no? De Blacky Books, que ha hecho un especial, un monográfico sobre Ana María Matute. Y recomendaría, voy a barrer para casa, y recomendaría cualquiera de los libros de relatos de mis compañeras que han publicado ahora con In Limbo, y tú sabes que son libros extraordinarios a nivel de relato también, ¿no? Tanto el de Alicia Sánchez como el de Que lo Isabel. terminé hace 2 días. Exacto. Y saltándome las normas, entonces, diría también y siguiendo con el relato, diría también que hay que leer a Ana por reliquias o por ofrendas en lo que ha publicado Neolas, porque yo creo que hoy en día se está publicando, hay grandes editoriales que están publicando muy bien relato, ¿no? Páginas de Espuma. Tengo muchas ganas de leer a Valeria Correa Cid y Hubo un jardín, que lo tengo ahí pendiente. Samantha Shevlin leí hace muy poquito el libro, no el de Siete casas vacías, sino el de Pájaros en la boca, que lo tenía Ujú, pendiente ujú. y me fascinó algunos de los cuentos, pero hay páginas de Espuma. Eolas está sacando también unos libros increíbles. Yo creo que Apache Libros, dentro de lo fantástico también y del terror y la ciencia ficción, tiene también ahora últimamente
grandes antologías temáticas, y entonces ahí barro para casa y recomiendo Donde las hadas nos aventuran, y que es un libro donde podéis descubrir también muchas autoras. Y luego, pues, a Ana, dentro de la colección de Olas, el libro con el que yo la descubrí, que fue Reliquias o Ofrendas, ¿no? Que yo creo que es una muestra de lo que son las autoras aquí españolas que están haciendo muy buen relato, inquietante y de lo insólito, ¿no? Y que yo creo que es algo que tenemos que descubrir y que ojalá se le Y den dar muchas la más importancia, oportunidades. exactamente. Exacto. Bueno, ese es uno de mis objetivos también, ¿no? En este programa y, bueno, y en el tuyo también, de las locas del El desván, desván, ¿no? el Exactamente, ¿no? Es dar a conocer toda esta magnífica literatura femenina que tenemos aquí nacional, bueno, que lo está rompiendo, la verdad. Yo estoy leyendo unos libros que digo, joder, no me da la vida para increíbles. leer. Sí, sí. Claro, es que están saliendo libros, y ya te digo, son hay antologías editoriales que están apostando por el relato y por muy buen relato. Páginas de Espuma, como la gran editorial clásica de relato, ahora creo que en nada va a sacar también David Roas, me parece que va a sacar un nuevo libro también de relatos en septiembre o octubre, o sea que ahí también lo tendremos pendiente. Pero Eolas el otro día puso el catálogo de libros y pensé, es que los quiero todos Claro. y no me va a dar la vida. Apache está sacando, yo creo, grandes antologías temáticas, ¿no? De un tema descubriendo autores y nuevas voces y otros autores consagrados, ¿no? Que eso al final acaba de darle el equilibrio, yo creo, a las antologías. Y, como no, en Limbo, ¿qué te voy a decir, no? A nivel de voces inquietantes de lo insólito, yo creo que es una editorial que está siguiendo un perfil que, bueno, Ana lo va a contar mucho mejor que yo, pero es que es un perfil que cuando tú ves un libro nuevo que saca en Limbo, sabes que es de ellos y ya tienes ganas de llevártelo para casa, ¿no? O sea que yo creo que estamos en un buen momento. Sí, sí, sí. Y yo pienso que ahí se hermana, ¿no? La tradición latinoamericana con la tradición que tenemos aquí, que tenemos a grandes autoras también de lo insólito y del terror. Y que hay que apostar por eso y por leer más relato. Y más autoras y autores de aliento corto, ¿no? E intenso, que yo creo que al final es un poco lo que define el relato. Bueno, pues Gemma, vamos llegando al final. No, seguimos sin batir el récord, que creo que fue el de Juan Antonio, en más de 1 hora y media. Te lo comento a ti porque como lo conoces, pues... Sí, sí. Ahí llevamos 1 hora y cuarto ya, ¿eh? Pero vamos, bueno, tendríamos para más, ¿eh? Contigo. Sí, sí, exacto, se me hace corta si es hablando contigo, porque de hecho hay algunas preguntas que las he saltado porque digo, si no, no va a poder ser. Mira, Juan, ¿nos has oído, no? Muy bien, pues eso. Sí. Bueno, yo creo que en una charla con Juan podríamos estar también como una maratón podríamos hacer una maratón de charla y salir en el libro Guinness de los récords. Estamos cerca, ¿eh? Así que ya sabéis, maratón de charla. Desayuno, almuerzo y cena, Gemma. Sí, con canolis, ¿eh? No, que nos alquilen un restaurante para nosotros. Exacto, bueno, exacto. Preciosa, muchísimas gracias por participar, por decir que sí rápidamente y bueno, y especialmente porque me alegro mucho de haberte conocido y que nos vamos a ver mucho y más. Exacto. Con dulces o sin dulces. Y bueno, sí, contigo desde luego. Vamos hablando y a los que nos ven o nos escuchan, que leáis todos los libros de Gemma Solsona, que leáis Blancogramas. Y bueno, Gemma, no sé si quieres agregar algo más, cariño. Pues nada, que mil gracias por haberme invitado a este. Además me encanta el nombre de A Grito Pelao, ¿sabes? Porque es que es muy andaluz. Es muy andaluz, A Grito Pelao, y además es muy las Final Girls, ¿no? Me parece que es de Cine de Fez que se llaman Final Girls a las chicas estas que sobreviven, ¿no? En las survivors de las pelis de terror, que siempre van a grito pelado, de alguna manera, porque son las que más gritan, ¿no? Entonces, me encanta porque es un poco lo que somos nosotras también, seríamos Final Girls en una película. Entonces, y bueno, Juan, también te incluimos, ¿vale? Porque Juan propone un grito pelado entre varias manos.
No eres una Con Final 20 Girl, pero te acogemos. es un Final Boy. Y además yo creo, estoy convencidísima de que puede gritar igual que una Final Sí, Girl para o Antonio. más. Entonces, nada, hacemos un grito pelado entre varias manos y acabamos con un grito pelado. Eso sí, ¿eh? Con esto. Bueno, Bueno, cariño, pues pues nada, gracias que por te vas a esto. poner a currar ahora, que creo que te vas a poner a escribir. Sí, me voy Que a poner a saques escribir un provecho. ratito. Ujú. Y A bueno, ver qué sale con lo próximo que estoy ahí ahora escribiendo. Creo que ahora me voy a poner en las oscuridades. En el steampunk no, pero me voy a poner en las oscuridades un ratín al menos, bueno, a ver qué pega más sale. por la hora, ¿no? Ya va cayendo el sol Exacto, y esa exacto, magia del atardecer. exacto. A ver si me inspira. Por Bueno, supuesto. pues Un mil besote, gracias. cariño. Ah, Mua, y una mua. cosa, Sí, a quien dime. nos vea, que no lo sé, quien esté en Madrid este fin de semana, que estaré allí en la Feria del Libro de Feria del Madrid. Así libro. que, Ujú. y ojalá, Firmar. si alguien nos ve desde allí, que se pasen para Abrazote, a ver, para traer chuches, pues no lo sé, porque si, ya me No, las no, compro yo. O sea, una pero roscona, vamos, Magdalena. que se pase que sea, que a ver si así. Me han dicho que se ve que hay muy buen ambiente en la feria este año. Creo que Juan también Qué estuvo guay. hace unos días y se ve que va a ser bueno, está a tope. Así que nada, si hay alguien de Madrid que está por la Feria del Libro, ahí estaré este fin de semana y encantada de ver a quien se acerque, por el stand de Apache o por el de Uso. Así que nada. Y bueno, y tú y yo nos vemos pronto. Entonces, Más Cris, pronto que tarde, Gemma, más pronto que exacto. tarde, por favor. Bueno, un abrazote, Juan, gracias por estar ahí, tío. Y por dar, ¿cómo es? Por dar vida al foro. Exacto. Iba a decir lo de Carles Porta, por poner llum a la foscor. Muy bien. Bueno, un besote, cariño. Mua, mua, y muchas Igualmente. gracias. Chao. Chao. Adéu.